Buenas noches, un saludo cordial desde el Museo de Presidentes de la Universidad. Este es su programa Contrastes, espacio de opinión de la institución. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Los primeros 100 días de un gobierno se consideran de excepcional importancia. Se supone que se revelan ahí tanto las estrategias como la energía, la coherencia del régimen para marcar el ritmo del país, lograr consensos, tomar decisiones, incluido por supuesto el cumplimiento de las promesas de campaña. Sin embargo, para algunos gobiernos, no siempre es ese periodo de luna de miel donde en cambio las expectativas se vuelven exacerbadas. El Ecuador actual es un país aquejado por fuertes y urgentes demandas sociales. La ineficiencia de un Estado obeso enorme, el endeudamiento fiscal que exige sacrificios que nadie quiere aceptar en su ámbito, la crítica caída del empleo, la falta de visión estratégica de futuro de la mayor parte de sus líderes políticos, la banalización de la misma, la pérdida de legitimidad de las instituciones, todo ello en un contexto nuevo como es la era post-COVID. En esta atmósfera explosiva, cualquier problema puede de repente multiplicarse y adquirir caracteres de huracán. Por tanto, nos hacemos muchas preguntas, como las que hoy les vamos a preguntar a quienes asisten a este espacio. ¿Cómo han sido estos 100 días? Nos falta poco para completarlos, para el nuevo gobierno y para la ciudadanía ecuatoriana. ¿Qué problemas se han presentado y cómo el gobierno ha mostrado su capacidad de encararlos? ¿Cómo van las diferentes estrategias de gobierno frente a las promesas de campaña, comenzando por la vacunación masiva contra el COVID hasta la presentación en la Asamblea Nacional de una nueva ley orgánica de educación superior, pasando por los terribles y casi inexplicables motines en los centros penales, la presión política sobre mantener el subsidio de los combustibles y la necesidad de una política exterior pragmática que logre socios que apoyen proyectos como la Alianza del Pacífico? ¿Cuál es el nuevo perfil que en realidad está mostrando este nuevo gobierno autodenominado del encuentro? ¿Cómo afronta su soledad política en la Asamblea? ¿Cuál es, para utilizar una terminología actual, su relato? ¿Qué cambio cultural está comenzando a percibirse en el país? Para tratar estas preguntas, hemos invitado a personalidades de los medios de comunicación y del ámbito académico, en este caso la gobernabilidad de la universidad, que ya estuvieron aquí antes de que el presidente Lasso tome el poder. Se trata de Patricia Estupiñán de Vistazo, José Hernández de Cuatro Pelagatos y Héctor Yepes de Ciencias Políticas de la Universidad. Gracias a ellos por su invalorable aporte, lo mismo que a la conductora del programa, Catherine Calero, periodista y directora de la Facultad de Comunicación de la UES, al Consejo Editorial de Contrastes, al Centro de Producción Audiovisual de la Universidad y a Relaciones Públicas de la misma. Y sobre todo a ustedes, que son como siempre nuestra razón de ser para la construcción de un país democrático y libre. Adelante, Catherine. Gracias, doctor. Bienvenidos a Contrastes, el programa UES de Opinión. Hace 5 meses, en tiempo de elecciones presidenciales, nos reunimos en este espacio para analizar los desafíos que le esperaban al nuevo mandatario. Un proceso de vacunación envuelto en la corrupción y el desorden, el manejo de la pandemia y la crisis hospitalaria, la crisis económica, el desempleo, la educación, la política internacional. Conversamos con nuestros panelistas de lo que significa tomar la posta en la dirección de un país fragmentado, sin pacto social. Es por eso que hoy nos encontramos para analizar el reto que han significado estos primeros 100 días de gobierno para el presidente Guillermo Lasso,
posesionado el 24 de mayo de este año. El gobierno del encuentro ha enfrentado con mano firme las críticas de varios sectores que se han manifestado a través de huelgas y cierre de vías. Hoy nos acompañan nuevamente José Hernández, director del portal de investigación periodística Cuatro Pelagatos. Ha sido director y editor de varios medios impresos como El Tiempo de Colombia, La Razón de Bolivia y El Comercio de Ecuador, entre otros. Se formó en Francia en periodismo, lingüística y literatura francesa. También se encuentra junto a nosotros Patricia Estupiñán, directora editorial de Revista Vistazo. Ha sido miembro del Observatorio de la Política Fiscal, el Diálogo Carter para los Conflictos de Ecuador y Colombia y del directorio de la Comisión Fulbright. Es periodista con 2 maestrías, una en Ciencias Políticas y otra en Filosofía de la Universidad de Kansas. Y en esta ocasión le damos la bienvenida al abogado Héctor Yepes, director de la Escuela de Gobierno de la UES y la Academia Ecuatoriana de Líderes Católicos. Ha intervenido en litigios en distintas áreas y jurisdicciones durante 15 años, sobre todo en temas de derecho constitucional, civil y comercial. Fue asambleísta del Ecuador 2017-2021 y también presidente de las comisiones de participación ciudadana y de gobiernos autónomos. Ya reflexionamos el país pendiente. Ahora nuestro público quiere saber cuál es el país ahora, en estos primeros 100 días de gobierno de Guillermo Lasso. Sabemos que los líderes siempre tienen su mano derecha. El presidente inició sus funciones con una pérdida importante. El 25 de julio de este año falleció César Monge. Fue un reconocido empresario, presidente y director ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, consultor en Corpey y gerente general en varias empresas de la agroindustria. Fue presidente del movimiento Creo desde el 2012 y acompañó a Lasso en sus 3 procesos electorales. En el 2021 fue electo asambleísta nacional y después ministro de Gobierno. A pesar de su enfermedad, por la que tuvo que hacer una pausa en el 2020, no abandonó su trabajo junto a Lasso. Había mucha expectativa con Monge debido a su exitosa carrera como dirigente empresarial y rostro nuevo en la gestión pública. Le preguntamos a nuestros panelistas, ¿qué ha significado para Lasso perder a su mano derecha? José, empezamos con usted. Bueno, primero les saludo, Caterina, a Patricia y a Héctor, y gracias a la universidad por esta invitación. Me parece que la pérdida de César Monge, en términos de gobierno, lo que significó fue un gran vacío político. César Monge no alcanzó a mostrar qué podía hacer el ministerio y cuál podía ser el derrotero político del gobierno, porque no tuvo tiempo. Lo único que hizo en términos operativos fue lograr calzar el acuerdo con Pachacutica y la Izquierda Democrática que llevó a la presidencia de la Asamblea a la señora Guadalupe Llori. Más allá de eso, no hay, no hay una materia que podamos ver dónde y cómo César Monge hubiera procedido. Entonces, lo que significó para el presidente y para el país esta pérdida es que, por supuesto, por el tiempo que el presidente esperó a que César Monge pudiera ver si podía mejorarse, cómo iba su caso, etcétera. Bueno, lo que hubo fue un gran vacío político. Patricia, ¿usted cuál es su criterio? Bueno, me parece que, a más del golpe emocional, sí ha tenido un impacto en cuanto a la relación en lo político. Le sucede a Alexandra Vela, que definitivamente es una mujer muy capaz, que viene de la academia, pero que tiene un historial muy importante en términos de bagaje político y sobre todo una gran habilidad para poder concretar acuerdos. Sin embargo, en este interín explotaron 2 bombas. La primera fue el problema carcelario, que reflejó que de alguna manera, a pesar de que se diga lo contrario, Ecuador está mexicanizado en términos de narcotráfico. Y el otro problema fue que el llamado acuerdo en el Congreso tampoco marcha muy bien,
porque lo primero que hicieron los congresistas fue protestar contra el hecho de que se haya firmado un acuerdo para regresar al CIADI. Y regresar al CIADI es una piedra angular para atraer inversión. Y aunque desde la perspectiva legal, por cuanto la Corte Constitucional dijo que el presidente estaba en capacidad de firmar ese acuerdo, no tiene ningún efecto. Sí lo tiene desde la perspectiva que se note en el extranjero que de alguna manera la Asamblea le va a ser difícil de manejar al presidente y que todas las buenas intenciones y la cantidad de proyectos que pueda tener pueden tener dificultades en el camino. Eso es lo que aconteció en este interín que el presidente estaba tan afectado por la muerte de Monge. Héctor, tu análisis al respecto. Primero, muchas gracias por la invitación. Un saludo, Caterina, José, Patricia, un gusto compartir acá. Y en primer lugar, transmito mi pésame a los familiares de César Monge, al presidente Guillermo Lasso, que él mismo lo ha dicho, lo quería como un hermano. Realmente es una tragedia lo que ocurrió y para todo el movimiento, creo. Yo coincido con lo que han dicho José y Patricia, que yo lo resumiría en, obviamente, volver a empezar desde el Ministerio de Gobierno, ya a más de 2 meses de que haya comenzado esta administración. Yo creo que eso afecta en 2 temas principales que ya los han mencionado. Uno es el tema de la Asamblea, donde hubo un acuerdo para designar al CAL y las comisiones para que lo presida Guadalupe Llori, pero eso no se ve en una mayoría coherente con aquello por lo que votó el pueblo ecuatoriano el 11 de abril. Bien lo decía Patricia, lo del CIADI, más allá de que pueda ser una declaración simbólica, lo que hizo la Asamblea de rechazar la firma del convenio, pues sí muestra que el gobierno que se eligió en las urnas va por un lado y la Asamblea parece que va por el lado opuesto. Y no se ve hasta ahora algún viso de que eso pueda llegar a un consenso que ojalá se dé, porque estamos en una pandemia superándola, gracias a Dios, y al esfuerzo del gobierno nacional, sector privado, la academia, pero hoy por hoy necesitamos consensos mínimos para sacar adelante al país, en salud, en educación, en empleo, en reactivación económica. Y creo que desde el Ministerio de Gobierno pues será un actor clave, o una actriz, clave, Alexandra Vela, para poder articular esos acuerdos por el bien del Ecuador. Muchísimas gracias. Es evidente que la partida de César Monge también dejó un vacío en el tratamiento con los medios de comunicación. Durante la campaña, él era la voz de apoyo en declaraciones y en entrevistas. Hoy vemos al presidente empatizar con un público en redes sociales. Sin embargo, hemos pasado de 14 años de un estilo de gobierno que mantuvo a sus líderes políticos en constante campaña mediática a un trabajo silencioso. Era necesario descansar de las sabatinas, pero en la actualidad lo que no se comunica no existe. El presidente solo ha realizado transmisiones en vivo para dirigirse al país en temas extremadamente críticos. ¿Qué opinan sobre el estilo de comunicación que hasta ahora ha mantenido el gobierno? Empezamos con usted, Patricia. Bueno, yo sí creo que han habido, que el presidente no es una persona lejana y el hecho es que sí ha concedido varias entrevistas, entre esas la muy brillante que hizo José, donde se ha trazado más o menos cuáles son sus expectativas, qué sigue después de la vacunación. Creo que sí es saludable el que no estemos atosigados, o sea, eso es un mérito en lugar de un demérito. Después de haber vivido asfixiados con cuántas horas de cadenas nacionales al día, de sabatinas, de insultos, vivir en paz y que sean otras voces las que comuniquen. Eso a mí me parece positivo. Y lo que sí concuerdo es con José. Hay que construir una narrativa de hacia dónde vamos. ¿Qué estamos haciendo después de la vacunación que viene? Sí, es el gran éxito. Todos los presidentes, recuerdo que Lenín Moreno, después de que nombró el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, era popularísimo.
Pero eso no dura. Se necesita realmente un esfuerzo de comunicación para decir hacia dónde vamos, qué necesitamos hacer, cuál es la ruta a seguir. Y eso es lo que falta. José, esa narrativa que estaría faltando, ¿qué papel tendría el presidente en esa narrativa? ¿O podría manejarse con otros actores, con otros voceros? A ver, yo creo que la narrativa es importante porque la narrativa, para que la gente entienda, no se trata de generar ninguna retórica por fuera de lo que es estratégico para el país. Y lo que es estratégico en este momento es que el país sepa finalmente para dónde va, cuáles son las etapas, cómo vamos a ir allá, por qué vamos a ir como país allá y cuáles son los plazos y cuáles van a ser los resultados. La narrativa no es otra cosa que fijar esa hoja de ruta y explicarla. Me parece que el presidente frente a eso tiene una posición que la explicó, y es que él es una persona de hechos. Él es un ejecutivo, viene del sector privado, y el presidente no es muy amigo de hacer retóricas, sino que la retórica básicamente se inventa o la tiene que ver la gente frente a sus resultados. Eso es lo que ha dicho. Muy bien, entonces esa comunicación no es de antes, sino ya de resultados, es lo que entenderíamos, justamente para saber de ese aprendizaje que se logró en este proceso. Héctor. Yo creo que el presidente ahorita está en una gran ola de popularidad por el éxito de la vacunación, que es indiscutible. No solo ha superado todas las expectativas dentro del país, ya a este momento más de 10 millones de ecuatorianos cuentan con su primera dosis y parece que se va a cumplir la meta de 2 dosis para 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días con holgura. Es un éxito rotundo y además ha roto récords a nivel internacional, hasta 400.000 vacunados en un solo día. Y eso genera que en esa ola pues no se vean los posibles problemas políticos o de comunicación, porque claro, cuando un presidente tiene 70% de popularidad, no importa si comunica, no comunica, si hay acuerdos, no hay acuerdos, todo marcha bien. Obviamente, estas cosas se empiezan a notar cuando aparecen los problemas que en todo gobierno se dan naturalmente. Ahí yo sí creo que debe orientarse una vocería más clara. Yo creo que el presidente debería aparecer con más frecuencia en el futuro. No soy crítico en eso de lo que ha pasado hasta ahora porque creo que es muy temprano todavía para evaluar, pero sí creo que en el futuro se va a necesitar posicionar, como decía José Hernández en la entrevista que le hizo al presidente, una narrativa de gobierno que hasta ahora no se ve tan clara. Hablábamos de la nueva ministra de Gobierno. ¿Podríamos ya evaluarla a ella? Algo decía Patricia, Héctor. Yo creo que ella es una mujer con mucha experiencia, una mujer seria, ecuánime, que eso también coincido con Patricia. Creo que todos ya estamos cansados pues, de tanta pelea y ella en eso tiene un estilo agradable incluso, diría yo. Se la ve una persona firme. Creo que por resultados no hay cómo evaluar nada en este momento. Incluso hasta evaluar al propio gobierno más allá del éxito rotundo y que es crucial para el país en la vacunación, creo que todavía es muy pronto. Y yo coincido en algo, la comunicación sobre los hechos es fundamental, pero ojo, los hechos también hay que comunicarlos, o sea, los hechos no solamente se dan, hay que comunicar, se da en la comunicación una relevancia, ciertos hechos por encima de otros, y eso también va generando una narrativa para el país. Pero es bueno y me parece muy bien que el presidente quiera comunicar sobre resultados, porque venimos de 4 años de comunicación de bla bla, pues de comunicación totalmente vacía, un gobierno que vivía de anuncio en anuncio y después explicando por qué lo anunciado no se dio, y así estuvimos, y ahí están los resultados también de la aceptación del gobierno anterior. Así que yo creo que eso va a marcar un buen contraste, y esos hechos, luego del tema de la vacunación en materia de salud, creo que deben concentrarse en todo lo que tiene que ver con la recuperación económica, empleo, atraer inversiones, el tema de los subsidios a los combustibles, el transporte público que toca al bolsillo de la gente y que hay que explicarlo, y si se logra un acuerdo, explicar cómo
se quita el subsidio a los combustibles y se logra proteger la tarifa de transporte público pensando en la gran mayoría del Ecuador que se moviliza a través de esa vía. Todo eso hay que lograrlo y comunicarlo en base a resultados. Muchísimas gracias. Ya hemos tratado en este programa la grave crisis carcelaria que aún se vive en Ecuador debido a las estructuras internacionales de crimen organizado. El último amotinamiento ocurrido en julio pasado dejó aproximadamente unos 18 muertos, 35 heridos y una mujer policía víctima de violencia sexual en la cárcel de Cotopaxi. Entre las medidas que se adoptaron para enfrentar ese problema fue establecer control militar y policial en los perímetros de acceso y se nombró al coronel en servicio pasivo Fausto Cobo como director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad. Además, el presidente ha declarado en entrevistas que se espera disminuir el hacinamiento en las prisiones, reconociendo los derechos carcelarios a 5.000 reos que no hayan cometido delitos graves. Por otra parte, los decomisos de droga son parte de la cobertura diaria de los noticieros. Hace poco se incautaron más de 9 toneladas de droga, 10 fusiles y 2.880 municiones de 9 milímetros en el barrio Los Vergeles, al norte de Guayaquil. ¿Realmente se le está dando la prioridad necesaria a este tema en la agenda del primer mandatario? ¿Cuál es el camino? Patricia, empezamos con usted. A mí siempre me preocupa el hecho de que en una misma persona se concentren dos aspectos o dos programas que son disímiles. Creo que fue un error concentrar el Ministerio de Gobierno y la política con el Ministerio con la seguridad. Con la seguridad como son tal. dos eventos y no creo que haya un Superman Que lo pueda lograr. ni una Superwoman que pueda lograrlo. Entonces, se crean demasiadas expectativas y uno queda con que no se cumple. La seguridad es un problema serio, serio, serio. Y que para lograr resultados no se los logra de la noche a la mañana como quisiéramos creerlo. No sé, hoy acabo de leer que acaba el presidente de asignar $75 millones para recuperar la infraestructura carcelaria. Eso es un buen paso. Creo que ha nombrado a una persona que al menos se le ve firme y honesta a Cobo al frente de eso. Pero hay la seguridad en las calles. Eso es una cosa terrible. Si uno ve un noticiero, indistintamente de qué canal Así escucha, son Hay los hechos violentos. asesinatos. Y la excusa de que sí, es ajuste de cuentas. Sicariato. Sicariato, no, nadie está seguro. Y si los individuos dejamos el derecho a portar las armas y a defendernos por mano propia, es para que el Estado nos proteja. Y eso está fallando seriamente. Y ese es uno de las aristas para la recuperación económica, para la recuperación social, para que podamos vivir en paz. Muy aparte de la vacunación. Muy aparte de la vacunación. Es decir, Lazo tiene algunas bombas bien fuertes, bien fuertes. El seguro social es otra. Es otra. José, ¿cree usted que se le está dando prioridad a este tema de seguridad? ¿Que el presidente le está dando esa prioridad necesaria? Naturalmente que le está dando esa prioridad. Recordemos que el presidente ya lleva 8 reuniones, creo, o si tal vez la 9ª, porque creo que tiene en eso una estrategia también, que es la de reunirse con el Consejo de Seguridad Nacional. Y entonces el presidente allí tiene todas las instituciones y es de allí que ha nacido, por ejemplo, la decisión de poner un radar en el Cerro de Montecristi. Y ese radar está implicando, no es un radar cualquiera, está implicando una posición absolutamente grave, digamos, para el Ecuador,
importante también porque es la declaratoria básicamente de que este Estado, como lo dijo el presidente, no es tierra de nadie, y entonces es ponerle una talanquera, un obstáculo, digamos, a los grupos de narcotráfico que están en el país. Eso significa que de allí el presidente ha explicado, y me parece que eso es una tesis bastante verosímil, de cuál es el problema carcelario y cuál es el problema del sicariato, pues todo deriva del tema del narcotráfico. Entonces, me parece que esos temas están ligados, están relacionados, y me parece que el presidente, por supuesto, que al haber desde el primer día, 24 de mayo, reunido el Consejo de Seguridad Nacional y seguirse reuniendo en forma reiterada, me parece que el presidente está mandando una señal clara de que la seguridad, no solo la de las calles, la seguridad de las cárceles, la seguridad del Estado, la seguridad de lo que está pasando en este momento con el tema del narcotráfico es una prioridad. Dicho de otra forma, eso es un tema prioritario, los resultados están en camino. La alusión que hizo Patricia al presupuesto establecido para las cárceles es otra señal. El tema del radar en el monte, en el Cerro de Montecristi, es otra señal. Y así podríamos multiplicar las señales que está dando el gobierno sobre la prioridad. Los resultados, por supuesto, todavía no están ahí, pero me parece que el hecho de que el presidente, respondiendo a tu pregunta, que a eso sea prioritario, me parece que ahí están los hechos que indican que la respuesta debe ser sí. Claro, perfecto. O sea, podemos evaluar ahora las acciones que se están haciendo, no el resultado como tal. Absolutamente. Ahorita todavía no hay tiempo, o sea, no es momento todavía. Me parece que el país todavía está, el gobierno se está encaminando, pero las acciones, las señales que está emitiendo el gobierno en ese campo específico de la seguridad, me parece que son absolutamente claras. Muchísimas gracias. El año pasado, el portal de investigación periodística Plan B publicó que más de 100.000 estudiantes no volvieron al sistema educativo, y quienes regresaron lo hicieron en un contexto de sobrecarga laboral, disminución de sueldo a los maestros y retraso en pagos, desempleo de los padres y reducción de las oportunidades laborales para jóvenes que pagan sus estudios. En cuanto a los hechos actuales, el presidente aprobó un plan de retorno progresivo y voluntario a las aulas. El pasado 12 de agosto, los maestros del sector público levantaron una huelga de hambre de 32 días para exigir reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Además, Lasso acabó de entregar a la Asamblea las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior que buscan la autonomía universitaria, fortalecer la relación entre los bachilleratos técnicos y superior para una inserción laboral temprana, entre otros temas. ¿Cómo se han atendido en estos primeros 100 días de gobierno los temas más urgentes en educación? Héctor, comenzamos con usted. A ver, yo creo que esa va a ser la primera prueba de fuego entre el gobierno y la Asamblea, la reforma educativa que el presidente Guillermo Lasso ha presentado. Me parece un gran gesto que él haya ido personalmente, no recuerdo cuándo fue la última vez, cuando yo fui el legislador, nunca el presidente al firmar un proyecto fue entregarlo. Eso tiene una importancia política. Vamos a ver ahora cómo responde la Asamblea. Yo creo que la propuesta que la acabo de revisar el día de ayer es bastante sensata, una reforma educativa en la que se plantea que se respete la autonomía universitaria, que se facilite la nivelación de los alumnos para poder acceder a la universidad. Recordemos, hoy tenemos cientos de miles, varían las cifras, no hay una cifra oficial hasta donde yo sé, pero son cientos de miles de jóvenes que no pueden estudiar, que no consiguen trabajo, que no pueden emprender, mientras tenemos un problema gravísimo, incluso de narcotráfico en las calles, que empata, porque si uno tiene, sobre todo en los sectores más populares donde esto se ve con mayor crudeza, jóvenes que no pueden trabajar, no pueden estudiar, no pueden salir a emprender, y en cambio la droga está jugando al pepo a la vuelta de la esquina, hay un cóctel social muy grave ahí. Así que esta es una reforma urgente para el país. Seguramente, como en todo proyecto, pues desde la Asamblea
habrán posturas, precisiones, mejoras que hacer, pero yo sí creo que la Asamblea le debe dar una prioridad urgente a este tema y debería haber un compromiso. Ojalá en este mismo año se aprobara la reforma de educación superior, que no va a salir igualita como la ha presentado el presidente. Esa es la democracia, hay que dialogar, pero que haya el compromiso de que se apruebe para darle una respuesta a esos cientos de miles de jóvenes que hoy esperan poder estudiar con un cupo en la universidad y estudiar lo que quieran, no lo que los mandan a veces hasta otra provincia para estudiar una carrera que no quieren. ¿Y cuál es el resultado? Que desisten, ni siquiera estudian. Eso aparte del tema de la educación técnica, hay un tema también pendiente que he escuchado al gobierno hablar de esto, todavía no sé qué se va a hacer en concreto, que es recuperar el CECAP, que se le llamaba en su época la Universidad del Pueblo, la educación técnica en general como alternativa a la educación universitaria para poder dar más herramientas a nuestros jóvenes de salir adelante. Bueno, eso en cuanto a los chicos ya que van a una educación superior. Los adolescentes, los niños, aquellos que no pudieron estudiar porque no tuvieron estas plataformas, los maestros que no recibieron sus salarios, ¿cómo evaluar esta parte? Todavía yo quiero precisar algo que Héctor decía que ojalá salga este año. Pues el presidente de la comisión encargada de la educación, un miembro de Pachacuti, dijo que siquiera se va a tomar un año, así que... Ya tenemos una primera respuesta. Sí, esa es la primera respuesta y que además hay varios proyectos, entre ellos una barbaridad, que en eso sí hizo bien el expresidente Correa, entre las pocas cosas es que clausuró las universidades de garaje. Y ahora las quieren reactivar algunos vivarachos. Entonces, es indispensable esa reforma educativa. Eso no lo niega nadie. En eso creo que todo el mundo, aunque sea de labios para afuera, dice, cierto, es indispensable, pero hay que ver en los hechos. Si es que, ¿cómo va a salir esa reforma si no se ha enviado un caballo y después sale un camello? Y si se lo hace pronto, porque también una ley que tarde es una ley inservible, ¿no? Y en cuanto a las... sí, es un problema gravísimo el de la educación primaria. De alguna manera necesitamos encontrar, porque esos niños que van a volver a la escuela, aquellos que no tuvieron acceso, llevan un atraso monumental y hay que ver tecnológicamente cómo se ayuda para que ellos puedan compensar. Me parece que según un estudio del Banco Mundial, llevan ya un retraso de como 1 año y medio en lo que debieron aprender. Y eso a veces no se recupera nunca. Pero eso es un problema gigante también como todos los que tiene el gobierno. Y hay que ver, todavía me parece que mandaron un programa de 100 puntos. Hay que ver cómo eso funciona. ¿Y no sería eso lo primero que se debió atender? Es que uno se dice, ¿qué es lo primero? El problema es que todas las cosas son igualmente importantes y hay que atenderlas todas. Porque si hablamos, y perdón que yo sea necia, si hablamos del IES, el IES está quebrado. ¿Qué También van a era hacer? prioritario. También es prioritario para las personas jubiladas que están, que dicen, mira, tocar la pensión o no, trabajé para eso o no. Entonces, son muchos problemas y ningún gobierno es Superman. Y estamos 90, 100 días. José, su evaluación, temas de educación superior, colegios, adolescentes, niños. Me parece que la primera cosa es que es evidente que la educación y la educación universitaria requería y requiere pues una nueva ley. El marco normativo es importante porque da y traza la cancha, pero en el interior de la cancha pues hay que ver cómo se produce el partido y cómo van los jugadores. Y me parece que hay ahí todavía, no tanto por parte de la ley, sino por parte de la sociedad, un desfase grande con la reflexión que hay sobre qué educación tiene el país, porque el tema de la ley no mejora el contenido,
puede favorecerlo, puede de alguna manera generar un espacio para que haya mejores universidades, pero no forzosamente. Y me parece que el tema en general no atañe solo a las universidades. Entonces, uno, hay un problema con el tema universitario. Dos, hay una fijación y hay una obsesión por tener un título en Ecuador. Yo veo que todo el mundo quiere ser llamado licenciado, doctor, magíster, o sea, hay una carrera detrás de los títulos que me parece absurda, porque claro, los títulos no dicen los contenidos, no forzosamente. Es decir, puede una persona tener muchos títulos y tener 1 centímetro de profundidad en los conocimientos, y eso ocurre. Entonces, me parece que hay un tema de calidad que es importante, y hay un tema también de ver el país qué profesionales requiere. O sea, tener un montón de gente con títulos y que no encuentran trabajo, pues, o sea, no sé para qué sirve. Y luego hay otra reflexión que hay que hacer sobre el papel que han jugado algunas organizaciones políticas, claramente el ex MPD, ¿no? Y la UNE en el país, ¿no? Correa en eso tuvo un acierto también, que fue de haber de alguna manera limitado el poder y haber destruido el poder de esas organizaciones sobre la educación. Me parece que había una captura, un secuestro de la educación, y eso no se puede permitir, que haya un partido político que secuestre la educación, cualquiera que sea el partido político, cualquiera que sea, no forzosamente de izquierda, de ultraizquierda, pero tampoco ningún otro partido puede tener ese secuestro. Entonces, me parece que ahí hay un tema en el país que toca, uno, qué tipo de universidades se quiere, qué tipo de educación hay en el país, qué contenido hay, es decir, la malla curricular en el país, qué otras ofertas hay. O sea, ¿solo hay el tema del diploma universitario o debe haber, como en muchísimos países, unas opciones de educación técnica que son, en muchos países, son muchísimo más valoradas que algunos títulos de universitarios? Por valoradas, quiero decir, en el mercado. Hay gente que vive muy bien trabajando como técnico en alguna parte, ¿no? Y no forzosamente como profesional con todos los títulos estos rimbombantes con que mucha gente aspira con universidades que no forzosamente son de gran nivel. Gracias, José. Y en otro tema, Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, ha encabezado varias críticas al gobierno actual. En agosto entregó 4 requerimientos, como la derogatoria de los derechos que establecen los precios de los combustibles, el rechazo a la política minera, la reestructuración de deudas en el sistema financiero nacional y una política fiscal más rigurosa. El presidente respondió que no vamos a hacer lo que ellos quieran, sino lo que le conviene al pueblo ecuatoriano. El gobierno busca entonces la focalización de los subsidios a los combustibles y se espera que en 2 meses se dé a conocer ese mecanismo. Hasta ahora hay nuevas tarifas. El diésel subió 4 centavos de dólar, mientras que las gasolinas extra y super incrementaron su precio en 10 centavos de dólar. Según un reporte de revista Líderes de diario El Comercio, el país gastará este año en el subsidio a la gasolina 1.758 millones de dólares, es decir, 8 veces más que en el año 2006. En este escenario nos preguntamos, ¿cuál es el camino correcto para aprovechar los recursos que genera el combustible? José, usted trató este tema directamente con el presidente. El presidente le dijo que va a sentarse a conversar con los transportistas. ¿Qué expectativas hay de ese acercamiento? ¿O se convertirá en la crónica de una protesta anunciada? A ver, yo creo que ahí hay temas concretos. El presidente ya está hablando con los transportistas y el presidente se va a sentar con la CONAIE, como con otros grupos sociales. Entonces me parece que eso es lo lógico. Pensar que estos temas se dirimen en la calle, como hizo octubre del 2019, con toda la destrucción que vimos de ciudades, y en particular Quito, con los atentados a la propiedad privada, con violencia callejera propiciada por los manifestantes y luego endosada solamente a la policía. Bueno, me parece que eso, vimos que eso le cuesta plata al país. El país pierde mucho tiempo, pierde recursos,
rompe y daña su tejido social y no sirve en definitiva para nada. Entonces, me parece que la otra vía, ¿no? La vía que el señor Issa no ha previsto es la del diálogo, y esa es la vía que el presidente está ofreciendo. Y en ese campo, Caterina, hay unas cosas que son absolutamente racionales. Me parece que hemos visto, y cito específicamente a Coavisa, que hizo un ejercicio muy interesante con el señor Issa, ¿no? Mostrando que el costo o el incremento de combustibles no genera ningún tipo de especulación, como el señor había pretendido decir, y como el señor pretende decir para justificar que volvamos a los subsidios como estaban en los años pasados. ¿Y qué ocurrió con eso, Caterina? Hay cuentas en el país, ¿no es cierto? Hay 40, 50, 60 mil millones, incluso Alberto Dají habla de 80 mil millones de dólares que se han entregado al Estado, ha entregado a los subsidiados, en este caso a todo el mundo, ¿no? A gente que no lo requiere, en el tema de los combustibles. Bueno, ¿eso finalmente ha ayudado a que haya menos pobres? No, eso ha desviado los subsidios para gente que no los necesita. Entonces, la focalización es necesaria. El gobierno, el presidente, en esta entrevista citada, dijo que en 2 meses tiene que haber esa focalización, lo cual creo que es absolutamente necesario y que es una información clara y concreta. ¿Por qué? Porque de la focalización también el Estado ha hablado y no ha propuesto y no ha terminado de generar una fórmula y ha terminado de tomar esa decisión. Entonces me parece que el gobierno lo esté haciendo, me parece sano. Para terminar con ese tema, me parece que el señor Issa está extraviado, que el señor Issa ha querido pretender endosar la supuesta carestía de vida que no hay, porque los precios básicos han bajado, ha habido deflación o inflación negativa en el país en el último año, de 3, casi 4 puntos en los productos básicos, lo cual el señor Issa está absolutamente errado en sus cifras, pretendiendo hacer creer que volvamos a los subsidios indiscriminados. Eso es erróneo, eso es lo que ha hecho el país durante años, eso es lo que no tiene que hacer, y me parece que en ese punto el hecho de que el presidente no solamente sea claro, el gobierno sea claro, genere una vía de diálogo y de poner los temas sobre la mesa, y en últimos, de generar la fórmula para focalización, me parece que en ese punto también hay que darle al gobierno un punto positivo, porque en ese punto lo está haciendo también bien. Gracias, José. Patricia, Héctor, ¿algo que aportar a la respuesta de José? Volviendo a lo de los subsidios, me parece que si el país ya lleva, ¿qué?, algún tiempo aceptando esto de que se liberaron los precios de los combustibles, sería un tremendo error regresar al pasado. Además, es un hecho que esos recursos hicieron humo y se los llevaron los que menos necesitaban. Es importante, sí, focalizar en el transporte público para que la gente que no resistiría a los más pobres un aumento de tarifas se beneficien, pero para los demás no. Entonces me parece que el gobierno en ese sentido va por buen camino y debe mantenerse firme. Y no solo para los pedidos que vienen del sector indígena, porque también por ahí hay pedidos de otros empresarios, de otros que dicen que su negocio les está yendo muy mal por el peso de este subsidio que lo han tenido siempre, porque no solo hemos sido todo, pero también han sido empresarios que han usufructuado bastante de ese subsidio y a los cuales hay que enseñarles que hay que competir, que el mercado libre es eso. No solo es mercado libre cuando les toca a los demás, es mercado libre cuando me toca a mí también. Gracias, Patricia. Héctor, ¿algo más en ese tema? Solo 2 cosas. Uno, creo que no es muy estratégico darle tanta pantalla al señor Issa. Yo creo que es parte de una estrategia de él, justamente, con razón o sin razón, mostrarse como el gran contradictor de este gobierno que comienza
seguramente con un fin electoral. Yo en lo personal no creo que hay que hacerle el juego a eso. Pero más allá de eso, en lo de fondo, el Estado no tiene por qué subsidiar a quien no lo necesita, peor aún al contrabando o al narcotráfico. Yo creo que hay que mantener la decisión de liberalizar el precio de los combustibles, pero protegiendo el transporte público, que ojo, es lo que no hizo el gobierno anterior. Realmente el estallido de octubre se dio no solo por el decreto inicial de quitar el subsidio a los combustibles, sino sobre todo por el decreto siguiente, del que no se habla tanto, en el que se subió en 10 centavos la tarifa de transporte público a todo el país, y eso obviamente pues era un golpe durísimo a la clase media y a la clase popular. Yo creo que el presidente hace lo correcto, es decir, no hay subsidio de combustibles, pero vamos a hacer lo necesario, que no necesariamente pasa por el tema de combustibles, puede pasar por otros rubros para proteger la tarifa de transporte público y proteger ahí sí a la gran mayoría. Y además que esos recursos vayan al subsidio que sí tiene que haber, que es el bono, que es direccionado a quien realmente lo necesita. Muchas gracias. Es evidente nuestra crisis económica, la deuda con China y el quiebre del IES, el que se ha declarado hace pocos días que tendría problemas para pagar pensiones el próximo año. El presidente indicó en una entrevista concedida a la cadena internacional CNN que cubrirá el déficit de la seguridad social a través de activos del Estado, sin ofrecer mayores detalles. Además, por la pandemia, más de 22.000 empresas desaparecieron de Ecuador. En mayo de este año, la tasa de desempleo se ubicó en más del 6%, más que al inicio del 2021. En este escenario, no solo son suficientes los recursos, sino las reformas legales. Se ha mencionado que uno de los primeros pasos para la reactivación es la vacunación, que se ha manejado de manera exitosa. Pero no es suficiente. ¿Qué está haciendo el gobierno para disminuir el desempleo en el Ecuador? ¿O quizás es muy pronto para vislumbrar una reactivación económica? Empezamos con usted, Héctor. Yo creo que hay señales positivas que hay que ver cómo se traducen en resultados no solo macroeconómicos, sino ahí sí ya también en el tema político, cómo eso se traduce en el día a día de la gente, porque la noticia de que bajó el riesgo país suena muy bien para los analistas, para quienes estamos siguiendo estos temas. ¿Pero para el que no tiene empleo? Sí, para el que está sin trabajo o sin poder pagar las deudas de su hogar, pues es una cifra que no le dice absolutamente nada. Ojo, pero son señales importantes, la baja del riesgo país, el hecho de que se quiera avanzar a tratados comerciales con Estados Unidos, tal como ocurrió con Europa, que ya se ve que hay productos más baratos gracias a eso. ¿Quién gana? La familia, el consumidor, que se abarata la compra de bienes y servicios. Patricia. Bueno, me parece que internacionalmente hay una buena visión de lo que es el Ecuador. Es más, en este panorama sudamericano donde tenemos al Perú, que en un momento dado fue un país de despegue, hoy tan complicado, Ecuador puede ser atractivo para la inversión, pero para que la inversión venga y con la inversión que vengan trabajos y la mejora, ¿de qué me toca a mí? Se necesita seguridad jurídica, se necesita macrolíneas y eso es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Me parece muy prematuro juzgar el desempeño económico del país. José. El enfoque es en este momento pues ser claros con el país. Eso me parece que le falta ahí comunicación al gobierno, decirle al país en dónde está. Y me parece que es uno de los temas clave porque finalmente en el país hay muchísimos deseos. Y creo que las personas viven con deseos y no acarician nunca la realidad. Y la realidad es esquiva, la realidad es cruda, la realidad es la de un país que está muy endeudado, un país que tiene un alto déficit presupuestario. El déficit del país en este momento, este año, va a ser de cerca de 4.500 millones de dólares. Y luego hay una deuda que va a ser al final del año muy posiblemente de 67.000 millones de dólares. Esos son 67 puntos del PIB.
Gracias, José. Héctor, tu conclusión de estos primeros 3 meses de gobierno. Señales positivas, un proceso de vacunación muy exitoso a nivel internacional, incluso que es el primer gran paso hacia la reactivación económica, que es lo que quiere la mayoría del pueblo ecuatoriano, una reforma educativa que ya está en manos de la Asamblea y que también va a ser clave para que miles de jóvenes puedan estudiar lo que quieren, salir adelante, no solo en educación universitaria, hay que potenciar la educación técnica. Y 2 desafíos que quisiera complementar brevemente. Uno, el acceso a Internet. Ese es un gran desafío pendiente en el país, que es lo que ha provocado la falta de ese acceso. Hoy los problemas en la educación, niños que no pueden estudiar simplemente porque no tienen cómo conectarse a Internet, eso no puede seguir ocurriendo en el siglo XXI. Y segundo, la urgencia de la reforma laboral. La mayor urgencia hoy del Ecuador es que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo. Yo creo que el presidente debería enviar como ley económica urgente la reforma laboral para no quedar sujeto a que mañana una comisión diga, no, para mí esto no es prioritario. Para la gran mayoría de familias, hoy por hoy, sí lo es y es un tema que hay que resolver si queremos que despegue el país. Patricia. Bueno, creo que, como dice Héctor, hay señales positivas en los 100 días. El problema principal es que estamos en una crisis tan profunda y que necesitamos soluciones de alguna manera rápidas. Así como ha sido la vacunación, tenemos expectativas de que se abran los empleos, porque la única manera de recuperar un país es con empleo. Y es una buena idea aquella que plantea Héctor, que mande como proyecto económico urgente la reforma laboral para que los que no tienen empleo puedan acceder, que son la mayoría. Y eso nos ayudará en otros problemas como la delincuencia, como todo eso, porque no tendremos tantos ninis que ni estudian ni trabajan. José. O sea, coincido, me preocupa evidentemente que los temas del empleo no son, y los temas económicos están tan entreverados que no es que sean tan inmediatos, pero me parece por eso que las señales son absolutamente decisivas y me parece que en ese campo no hay que descartar, Caterina, igual que el gobierno esté evaluando, porque no tiene mayoría en la Asamblea, no tiene mayoría, y como se dijo al comienzo, aquí hubo solo una alianza que finalmente lo que produjo como resultado es que la señora Guadalupe Llori esté sentada donde está sentada en este momento y que las comisiones tengan los presidentes que tienen las comisiones. No hubo para el gobierno en temas programáticos ningún beneficio de ese tipo de acuerdo político. Entonces, me parece que dentro de esas circunstancias, y si no hay muestras realmente de responsabilidad y que la Asamblea tiene un polo a tierra, ¿no? Porque la Asamblea da la impresión que los que allí entraron como en una bola de cristal y se olvidan de lo que está pasando en el mundo, y que la Asamblea se vuelve su mundo, con sus reglas, con sus acuerdos chiquitos, con sus exhortos. Miremos que se la han pasado haciendo exhortos. Bueno, ¿eso para qué le sirve al país? Entonces, me parece que el presidente y el gobierno deben estar evaluando, finalmente, si no logran cuajar ninguna mayoría, y creo que estos intentos, por ejemplo, alrededor de la ley del cambio universitario, de la ley de educación, si no cambia nada allí, bueno, me parece que el gobierno debe estar evaluando la posibilidad de ir a una consulta popular, porque en estos temas lo que importa son las necesidades del país y no las urgencias y las agendas de los partidos, de las organizaciones políticas. Muchísimas gracias. Y definitivamente las opiniones entre los ecuatorianos están divididas. El presidente cuenta con una aceptación del 75% en su gestión, pero son muchos los temas pendientes, como lo hemos analizado en este programa. El Ecuador del encuentro se mantiene bajo la mirada de millones de ecuatorianos que esperan mejorar sus condiciones laborales y de seguridad, de los cuales dependen los ejes tratados en el programa de hoy. Agradecemos a los panelistas quienes nos han acompañado hoy en esta edición de Contrastes, País Pendiente, País Ahora, los primeros 100 días de Guillermo Lasso. Los esperamos en una próxima edición.
Muy buenas noches y hasta entonces.